El aire en Blackwell Mill estaba siempre cargado con el olor a aserrín y pino fresco. Se pegaba a la ropa de los hombres que manejaban las sierras y a los libros de contabilidad que llenaban la pequeña oficina donde Al Vance pasaba sus días. Era el invierno de 1888 y el aserradero, el legado que su padre había construido con sus propias manos, estaba al borde de la ruina. Las lluvias fuertes habían inundado los caminos de tala y los acreedores acechaban como halcones oliendo la debilidad. El Lellaner no había nacido para el aserrín ni para los libros de cuentas. Era la hija mayor, callada y sencilla, con una cabeza para los números y un cojeo que le favorecía de una lesión de la infancia. Sus manos, siempre manchadas de tinta, se sentían más cómodas con los registros que con los listones, mientras que otras chicas de su edad practicaban gracias sociales y coqueteos. El Lellaner era el motor silencioso del negocio familiar, calculaba márgenes de ganancia, manejaba el inventario y estiraba cada dólar como si fuera un hilo frágil de oro. Su hermana menor, Lillian, era un motor completamente diferente. Era el rostro público de la familia, una flor delicada en un pueblo duro. Su risa era ligera, su sonrisa y calidez natural que podía derretir hasta la reserva más fría. Lillian era la que atraía a la gente, la que su madre, Caroline, creía que tenía la llave de su salvación. El pueblo murmuraba que un buen matrimonio para Lillian era su única esperanza. Una esperanza que el Lellaner sabía en privado que era una apuesta cruel contra sus finanzas cada vez más escasas. Los murmullos se convirtieron en clamor cuando llegó la noticia de que Declan Hess vendría a Blackwood. Hayes no era solo rico, era un titán, un hombre que había construido un imperio maderero con pura voluntad. Soltero y cerca de los 40, inspiraba respeto y un poco de miedo a partes iguales. Sus visitas eran poco frecuentes, pero su presencia era un evento sísmico, y todas las familias con hijas en edad de casarse empezaron a posicionarlas para llamar su atención. Los Vance no fueron la excepción. Caroline gastó lo poco que les quedaba en telas nuevas para Lillian, un vestido que resaltaría la belleza de su hija menor en la gala de Año Nuevo anual. El papel de Lellaner era, como siempre, manejar la logística de los preparativos mientras se quedaba en segundo plano. Su propio vestido, un lana gris bien usado, era una declaración de su lugar en la familia, útil, pero invisible. La noche de la gala llegó con una alegría forzada. Lillian se movía por el salón como una reina, su risa resonando en los pisos pulidos, su conversación brillando con ingenio practicado. El Lellaner estaba junto a la mesa de refrescos, una observadora silenciosa, viendo el baile del cortejo con ojo desapegado y analítico. Vio a los hombres tropezar con sus palabras por Lillian, pero también vio el brillo calculador detrás de sus sonrisas. Declan Hayes entró y el salón se quedó quieto. Era una fuerza de la naturaleza, alto, ancho de hombros, con ojos que lo veían todo y una boca que rara vez sonreía. Tenía la confianza callada de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Se movió entre la multitud con eficiencia cortés, desviando cumplidos y ofertas de presentaciones con práctica facilidad. Lillian hizo su jugada, su sonrisa brillante con una esperanza desesperada, su risa sonando un poco demasiado fuerte. El Lellaner sintió un familiar nudo de temor en el pecho. Había visto esta obra antes, el elegante baile por la supervivencia. Pero cuando Lillian acorraló a Hayes junto al ponche, ocurrió un imprevisto. Uno de los meseros, un chico joven, tropezó y mandó una charola de copas al suelo con estrépito. El ruido fue un zoque en el salón pulido. Lillian jadeó y retrocedió, su cara una máscara de decepción. Pero Declan Hayes no miró a Lillian. Su mirada, afilada como hacha recién afilada, fue al chico y luego a el Lellaner. Ella ya estaba de rodillas, recogiendo los vidrios rotos en una servilleta con manos calmadas y eficientes. Su rostro no mostraba sorpresa ni pánico, solo una determinación callada de limpiar el desastre sin alboroto. Mientras algunos de la élite social fruncían el ceño ante el espectáculo poco elegante, el Lellaner siguió con su tarea, sus movimientos precisos y deliberados. Esa noche, Declan Hayes no invitó a bailar a Lillian. No devolvió sus cortesías. En cambio, caminó hacia donde estaba el Lellaner, con un pequeño montón de vidrios rotos a sus pies.
Señorita Vance, dijo, su voz baja y pareja, cortando el murmullo de la multitud. Necesito una esposa que entienda la verdadera naturaleza de las cosas. Un arreglo de negocios, nada más ni nada menos. No busco emociones, solo una compañera callada que no se interponga en mi trabajo. Si considera esta proposición, hablaré con su padre mañana. El Ellaner lo miró fijamente, su corazón latiendo lento y firme contra sus costillas. No le pedía su corazón. Le pedía su practicidad, su silencio, su utilidad. Era una propuesta fría y dura, pero honesta. Y en un mundo de ilusiones, Adeline Ordan siempre había preferido la verdad. Lo entiendo, señor Hayes, dijo, su voz tan firme como sus manos. Lo esperaré mañana. La esperanza de salvación de su familia se acababa de cumplir, pero no como lo habían imaginado. El varón de la madera había visto a la hija sencilla y la había elegido, no por amor, sino porque le parecía segura. La propuesta de Declan Hess desató una ola de especulaciones en Blackwood que duró semanas. El pueblo no podía entender su elección. ¿Por qué la hija sencilla, la callada, la que se conocía más por la oficina del aserradero que por la plaza del pueblo? Lillian, acostumbrada a ser el centro de atención, se replegó con un orgullo herido que se volvió un silencio frío y quebradizo. Su madre, Caroline, al principio se horrorizó, pero la salvación financiera innegable del matrimonio pronto hizo que su pragmatismo ganara a la decepción social. El cortejo de Declan hacia el Ellaner fue una serie de visitas frías y prácticas. Venía no por charlas sociales, sino para sentarse en la pequeña oficina con olor a aserrín y hablar de las finanzas del aserradero. Hablaba con el padre de Ellaner, pero sus ojos siempre estaban en ella, observando cómo ordenaba papeles y actualizaba cuentas. Le hacía preguntas sobre el inventario y las cadenas de suministro, y ella le respondía con la precisión de una contadora, su voz callada pero segura. Una tarde la encontró en el patio supervisando un cargamento de madera. Su falda estaba manchada de tierra y un mechón rebelde se había escapado de su moño. Sus manos, teñidas de tinta, ahora agarraban un portapapeles. Él se detuvo en la puerta, su figura ancha e inmóvil. ¿Usted misma supervisa el inventario?, preguntó. Ella no levantó la vista del portapapeles. Mejor que dejar que lo cuenten mal. No dijo más, pero su mirada se quedó un momento más de lo debido. No esperaba encontrar a su futura esposa de rodillas en el patio, pero no le disgustó la imagen. Admiraba su concentración, su franqueza. Era una mujer que veía el mundo tal como era, un sistema de entradas y salidas, y estaba contenta con su lugar en él. El cortejo siguió así, construido sobre terreno sólido de trabajo compartido en vez de la frágil base de obligaciones sociales. Venía y hablaban de precios de madera, rutas de envío, un nuevo tipo de sierra que podía aumentar la producción. Las conversaciones carecían de cualquier tono romántico. No había flores, cumplidos susurrados ni miradas compartidas en salones llenos. Y aún así, poco a poco empezó a formarse un lenguaje tácito entre ellos. Declan notó que el Ellaner siempre tenía café fresco listo para él. El Ellaner notó que él siempre enderezaba la pila torcida de libros en su escritorio antes de irse. Una tarde llegó una carta para el aserradero, pero era para una librería, error de entrega. Era un libro sobre la historia del ferrocarril, edición vieja con tapa gastada. El Ellaner había mencionado de pasada su fascinación por el impacto del ferrocarril en oferta y demanda. Al día siguiente encontró el libro en su escritorio, abierto en un mapa de los territorios del oeste. Dentro había una nota pequeña y pulcra, de puño y letra de Declan: las cosas funcionan mejor cuando corren sobre líneas rectas. ¿Usted lo entiende? La leyó una vez y la guardó de nuevo entre las páginas. No sonrió. No suspiró. Solo colocó el libro con cuidado en el estante junto a sus libros de cuentas. Sabía lo que era, no un gesto romántico, sino de respeto, un reconocimiento de una visión del mundo compartida, un callado: te vi de verdad, no como adorno, sino como socia en el duro e implacable trabajo de sobrevivir. Más tarde esa semana, Declan encontró un ramito de lavanda fresca metido en el bolsillo de su abrigo, una respuesta callada y fragante a su nota. No dijo nada, pero lo dejó ahí varios días, una presencia sutil y constante.
Eran dos personas que se comunicaban en el lenguaje que mejor conocían, el del trabajo, el del deber y los gestos pequeños y deliberados. El pueblo seguía viendo un matrimonio de conveniencia, pero en el silencio entre ellos algo más sólido y real empezaba a echar raíces. El deshielo llegó de golpe y fuerte, convirtiendo el río Blackwood en un torrente de agua café revuelta. Todo el aserradero dependía del río para transportar la madera talada río arriba. Al caer la tarde, un vigía corrió a la oficina con la cara pálida de pánico. Se había formado un enorme atasco de troncos a una milla río arriba. Unos hombres habían intentado romperlo, pero era un enredo imposible y el río subía rápido. Si no lo despejaban antes del amanecer, la presión rompería la presa y mandaría una avalancha de agua y madera que destrozaría el aserradero y arrasaría el único puente del pueblo. Declan Hayes estaba en el aserradero cerrando un trato de equipo nuevo. Su experiencia estaba en los negocios de la madera, no en la fuerza bruta de romper atascos. Vio a sus hombres trabajar con energía frenética y desorganizada, esfuerzos inútiles contra el agua que subía. Las herramientas que traían no servían. Discutían a gritos sobre el mejor enfoque, las voces cargadas de miedo. De pronto, una voz callada cortó el caos. No sirve de nada. Ese atasco no se rompe con fuerza. Solo van a perder hombres. Declan se volvió y vio a Eleyaner, manos en la cintura, escaneando la orilla con la misma mirada analítica que usaba para un libro de cuentas. Lillian estaba detrás, retorciéndose las manos y exclamando sobre la tragedia y la pérdida de tanta madera hermosa. ¿Y qué propone, señorita Vance? La voz de Declan era cortante por la urgencia. Eleyaner no se inmutó. Conozco un camino por el terraplén pasando el viejo tronco caído. Hay un punto débil natural en el atasco donde la corriente se divide. Podemos usar cables del aserradero y el viejo cabrestante de la orilla norte. Es la única forma de jalar desde el ángulo correcto sin que la corriente se lleve la línea. Su padre, que estaba cerca, la miró sorprendido. Eleyaner, tú has pasado la vida entre libros. No sabes nada del río. He estado observando ese río 20 años, papá, dijo ella firme. Lo conozco mejor que cualquier hombre en este pueblo. Declan miró de ella a sus hombres en pánico. Vio la lógica fría en sus ojos y tomó una decisión. Necesito 6 hombres ahora. Y la señorita Vance nos guiará. Lillian jadeó. No puede. Es peligroso, Declan. Ella no está hecha para ese trabajo. La mirada de Declan se volvió hacia Lillian, dura e implacable. Su capacidad para este trabajo no está en discusión, señorita Lillian. Es la única que conoce el río lo suficiente para salvar este aserradero. Sus palabras fueron un despido público de la opinión de Lillian y cortaron hondo. Eleyaner, sin esperar más, se puso en marcha. Se cambió a sus botas de trabajo manchadas de lodo y un abrigo grueso. Durante horas guió a los hombres por las orillas traicioneras y resbalosas. Declan la observó con asombro creciente mientras la mujer callada y manchada de tinta se transformaba en una líder natural. Anticipaba problemas, los resolvía con calma eficiente y nunca pedía a nadie hacer algo que ella no haría. Cuando los hombres dudaron en un cruce especialmente peligroso, ella pasó primero, sus movimientos seguros y sin miedo. El trabajo fue brutal, pero la siguieron sin cuestionar. Era una fuerza distinta, no la fuerza bruta de un hombre, sino el poder estratégico e inteligente de un general. Al amanecer, el atasco estaba despejado. El rugido del agua volvió a ser un flujo constante, el peligro inmediato, evitado. El aserradero estaba salvado. Cuando salió el sol, Declan encontró a Eleyaner en la orilla. Su cara rayada de lodo y sudor, el pelo suelto del moño. El cansancio era evidente, pero en sus ojos brillaba una satisfacción callada. Salvó mi aserradero, dijo él, la voz ronca por algo que no podía nombrar. Mostró más valor que cualquier hombre que he conocido. Ella aceptó el cumplido con su habitual silencio, pero él no había terminado. La elegí por su practicidad, señorita Vance. Creí que sería una elección segura. Pero ahora veo que no lo es en absoluto. La miró, sus ojos con una nueva comprensión complicada.
Es usted la persona más valiente que he conocido. El Ellaner se quedó bajo la luz del sol naciente, una victoria callada floreciendo en su pecho. Había pasado toda la vida en las sombras, su fuerza invisible y sin valorar. Pero hoy, el hombre más cínico del territorio la había visto. Y en ese momento ya no era solo una hija útil. Era vista. Los días después del accidente en el aserradero fueron distintos. Las visitas de Declan ya no se sentían como obligación. Llegaba y buscaba a Eleyaner en su oficina y sus conversaciones se alargaban más allá de los negocios. Ahora la veía no como guardiana de libros, sino como la mujer que lo había guiado por un torrente, con voz firme y manos seguras. Le preguntaba por la salud de su padre, ella, por el avance de sus operaciones lejanas. Lillian, desesperada por recuperar su posición social, hizo un movimiento calculado en el siguiente evento del pueblo. Encontró a Declan junto a la chimenea y, con sonrisa frágil, empezó a contar una historia sobre un atasco en un afluente lejano. Debió ser una experiencia aterradora, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Simplemente no imagino tener que pasar por algo así. Por suerte, mi hermana estaba ahí. Fue solo un acto de deber de su parte, claro. Es tan buena con las cosas prácticas, nada que ver conmigo. La mirada de Declan fue afilada y fría. Dejó su copa con un leve tintineo. Le aseguro, señorita Lillian, que las acciones de su hermana estuvieron muy lejos de ser un simple acto de deber. Los hombres que trabajan para mí habrían perdido la vida si ella no hubiera actuado con un valor extraordinario. La sonrisa de Lillian flaqueó, pero insistió, la voz teñida de desesperación. Seguro no quiere decir que mi hermana sencilla sería una esposa adecuada para usted. Un hombre de tan alta posición. Es útil, sí, pero no es lo que los hombres realmente desean. El salón quedó en silencio. Todas las miradas en el varón de la madera y la hija hermosa que se había atrevido a desafiarlo. Declan la miró directo, su voz un trueno bajo y peligroso. Señorita Lillian, he pasado gran parte de mi vida adquiriendo cosas que se supone que los hombres desean, y he aprendido que el deseo es algo pasajero. El valor, en cambio, no lo es. Se volvió entonces, buscando entre la multitud. Encontró a Eleyaner en su lugar habitual, en la periferia, con una copa de ponche en la mano. Caminó hacia ella y extendió la mano. «Allo Leonard», dijo, su voz baja y solo para sus oídos. «¿Me acompaña a dar un paseo?» Ella tomó su mano. Y mientras se alejaban de la multitud silenciosa y atónita, caminaron lado a lado sin hablar. El espacio callado entre ellos se llenó de una nueva comprensión tranquila. Salieron al porche donde el aire nocturno era fresco y limpio. Los sonidos del evento, la música, los susurros, se desvanecieron. «Me equivoqué contigo», dijo Declan al fin, la voz ronca por una vulnerabilidad que no había mostrado en años. «Creí que me casaba con una mujer que no me pediría nada. Pero en ese aserradero, en ese torrente, me lo pediste todo. Me pediste que confiara en ti, y lo hice». La mano de Eleyaner, aún en la suya, se apretó. Lo miró, su mirada tan firme como siempre, pero con una nueva luz en los ojos. «Nunca quise ser un deber, señor Hayes», dijo suave. «Pero tampoco una muralla que usted construyera. Solo quería ser un lugar al que pudiera volver a casa». El aliento de Declan se cortó. Sus palabras tocaron una herida vieja y olvidada. Había construido su vida como una fortaleza, sólida y segura. Y ahora ella estaba en el umbral, no exigiendo entrada, sino ofreciendo un hogar. «Allo Leonard», susurró, su voz baja. Se volvió hacia ella, su mano subiendo a su rostro, el pulgar acariciando suavemente su mejilla. «Lo único seguro que alguna vez quise fue dejar de vivir en una fortaleza». Se inclinó y la distancia entre ellos se cerró. En la quietud de ese momento, su comprensión compartida floreció en algo más profundo. No era la pasión ardiente de una novela romántica, sino una verdad callada, profunda e inquebrantable forjada en aserrín, peligro y gestos honestos y silenciosos. La boda fue sencilla, en el pequeño salón familiar con solo unos cuantos amigos cercanos y parientes. Eleyaner llevó su vestido gris de lana usado y Declan su abrigo formal oscuro. No hubo pompa ni ceremonia,
Solo la sinceridad callada de dos personas que habían elegido construir una vida sobre terreno sólido de respeto mutuo. Su matrimonio empezó con la misma practicidad medida que había definido su cortejo. Trabajaban codo a codo, Eleanor en la oficina del aserradero, Declan en el patio. Su lenguaje compartido era el trabajo, y su comunicación un flujo sin fisuras de comprensión y confianza. Él le llevaba libros de cuentas nuevos, ella tenía listos sus mapas con anotaciones sobre nuevos lotes de madera. Eran socios, un equipo forjado en el trabajo honesto de un pueblo maderero. Su vínculo se hacía más fuerte con cada problema que resolvían juntos. Sus noches eran tranquilas. Compartían casa, pero no una vida de afecto evidente. Él leía junto al fuego mientras ella surcía sus calcetines. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino de compañía callada. El pueblo seguía murmurando sobre su matrimonio frío, sobre la extraña pareja entre un hombre de tanta altura y una mujer tan sencilla. Pero los chismes nunca les llegaban. Estaban demasiado ocupados construyendo una vida juntos, tabla por tabla cuidadosa. Meses después del matrimonio, un desplome repentino del mercado mandó ondas de choque por la industria maderera. Los precios cayeron en picada y los bancos empezaron a ejecutar hipotecas de aserraderos por todo el territorio. El negocio de Declan, por grande que fuera, no fue inmune. El estrés del mercado empezó a notarse. Las líneas en su cara se profundizaron, sus hombros se encorvaron con un cansancio que Eleanor nunca había visto. Una noche volvió de un viaje de negocios, derrotado y callado. Se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos. Mapas de su imperio arrugados a su alrededor. Eleanor entró con una taza de té. Él no levantó la vista, pero ella la dejó y, con gracia callada, empezó a desenrollar algunos mapas. He estado pensando en esto, dijo suave. El mercado se va a recuperar, pero tenemos que vender ahora los lotes menos rentables para cubrir las pérdidas a corto plazo. Tengo una lista de todos nuestros activos y sus rendimientos potenciales. Él levantó la vista, los ojos vacíos de agotamiento. Eleanor, dijo, la voz delgada por la derrota. No es suficiente. Voy a perderlo todo. No, dijo ella firme. No vamos a perderlo todo. Puedes perder tu fortuna, pero no lo vas a perder todo. Me vas a tener a mí, y vas a tener la capacidad de empezar de nuevo, y yo no me voy a ningún lado. Él la miró, realmente la miró. Sus manos sobre los mapas, su mirada firme, su rostro sencillo sosteniendo una fuerza que ya lo había salvado antes. Se había casado con ella para protegerse del miedo que ahora enfrentaba. Se había casado con ella para no perderlo todo otra vez. Pero había definido, todo, como su negocio, no como su corazón. Ahora veía que se había equivocado. Se levantó despacio de la silla y caminó hacia ella. Puso las manos en sus hombros, el pulgar acariciando la lana de su vestido. Me casé contigo por miedo, Eleanor. Tenía miedo de perder el control, de perder mi corazón ante una mujer que me traicionara, su voz era un susurro bajo, cargado de años de verdad no dicha. Pero ahora veo que no tenía miedo de perderte a ti. Tenía miedo de conocerte. Sus ojos se llenaron de una luz callada y segura. Puso las manos en su pecho, su toque suave pero firme. No le tengo miedo a su miedo, Declan. Nunca le tuve. Él la atrajo hacia sí, sus brazos cerrándose con una fuerza posesiva y feroz. No era un abrazo de pasión, sino del fin de un viaje largo y solitario. Apoyó la cabeza contra la de ella y, por primera vez, no era el estoico y poderoso varón de la madera. Era un hombre que al fin había encontrado su hogar. Su matrimonio dejó de ser tema de chismes. Se convirtió en algo de admiración callada y constante. Con los años, Declan Hess y su esposa se volvieron leyenda en el territorio, no por su fortuna, sino por la extraordinaria sociedad que habían construido sobre terreno sólido de respeto, resiliencia y un amor que había florecido en la quietud de una oficina de aserradero, lejos de las luces del ojo público.